Iglesia, muy buenos días a todos. Es un privilegio darte nuevamente la bienvenida. Quiero que te sientas en casa si nos visitas. Es un privilegio para nosotros. El día de hoy tenemos el privilegio, nuestro hermano Marco García de la región Zapopan, Armando López de La Barca y un servidor. Mi nombre es Napoleón Pérez. Vamos a tener el privilegio de poder predicar la palabra de Dios. Y creemos que es un reto, que es un privilegio y que es un honor poder estar enfrente de ustedes. Yo me preguntaba por qué domingo a domingo venimos y escuchamos mensajes, por qué escuchamos la palabra de Dios ser predicada. Y el Salmo 119 nos da la respuesta en el versículo 11. Dice, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Y la razón por la que nosotros escuchamos la palabra de Dios ser predicada es porque queremos atesorarla en nuestro corazón, llevarla en nuestro día a día, llevarla en nuestro caminar, a nuestro trabajo, en nuestra escuela, a nuestras familias, a nuestras comunidades. Es una convicción de nosotros el que la palabra de Dios nos acompañe y rija nuestro estilo de vida. Así es que acompáñame a orar. Vamos a hacer una oración para que Dios bendiga nuestro servicio y vamos a tener un servicio, una prédica increíble. Amén. Acompáñame a orar. Señor, te damos tantas gracias por este tiempo. Gracias que nos permites el poder venir ante tu iglesia, tu familia y poder exponer un tema al día de hoy tan especial, Dios. La parábola del buen samaritano, el entender, Dios, cómo tú en tu palabra nos dejas una guía y una enseñanza muy especial. Gracias porque nuestro Señor Jesucristo enseñó a través de las parábolas a Dios para simplificar nuestro entendimiento y para poder ver que en el día a día nosotros podemos encontrar de una manera práctica cómo aplicar tu palabra a nuestra vida y cómo impactar la vida de las comunidades donde vivimos, de nuestros compañeros de escuela y de aquellos familiares que nos aman y amigos. Gracias por este tiempo, gracias por el privilegio. Bendice el sermón y que, Señor, que nadie se vaya vacío, Dios, que aunque estamos cada uno de nosotros en nuestros hogares, Padre, que pueda tener un impacto positivo en la vida de cada uno de nosotros. Gracias es por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que te damos todo esto. Amén. Hermanos, quiero también tomar el tiempo, el estar aquí obviamente impone, es un gran trabajo el que hacen domingo a domingo nuestros predicadores, Frank, Fer y José. Es que agradezco mucho todo el corazón y todas las ganas que le ponen. Definitivamente no es algo fácil, pero lo apreciamos y lo agradecemos de todo corazón. De parte de la iglesia queríamos decirle esas palabras. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de las diferentes parábolas. Hoy queremos hablarte específicamente de la parábola del buen samaritano. El buen samaritano es una quizás de las parábolas conocidas más alrededor de todo el mundo. ¿Por qué? Quizás haya gente que jamás haya abierto la Biblia, pero haya escuchado el término, sé un buen samaritano, sé un buen amigo, sé un buen vecino. Quizás alguien no se congregue domingo a domingo o vaya a algún culto, pero el decir, sabes que yo voy a ser un buen samaritano es cuando vea a alguien en necesidad, voy a tener la compasión, voy a tener el corazón de ayudar a esa persona que está ahí con la llanta ponchada, aquella persona que se le descompuso su vehículo, que está en necesidad, que está en peligro. Vemos de manera constante en las noticias cómo alguien arriesga su propia vida para ayudar a alguien más. Y es de lo que se trata esta mañana. Esta parábola Jesús la explica de una manera increíble. Revela el corazón de la audiencia que estaba ahí presente, de aquel maestro de la ley que le hacía preguntas de manera específica y revela mucho su corazón de esta persona. Quiero que me acompañes al Evangelio de Lucas. Vamos a leer del capítulo 10, el versículo 25 al 29. Aquí es donde empieza nuestra historia esta mañana. Dice, y he aquí, cierto intérprete de la ley se levantó y para poner a prueba dijo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Respondiendo él, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dijo, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Pero queriendo él justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Vamos a hacer una pausa ahí por un momento. Yo veo al maestro de la ley, al principio del pasaje, en el versículo 25, dice que él se levantó.
Es decir, que probablemente Jesús estaba enseñando en la sinagoga. Si lees versículos antes, Él acababa de enviar a los 72 en una misión de 2 en 2 a predicar el evangelio para esparcir el mensaje. Empiezan a reagruparse esos 72 y les empieza a contar todo lo que había sucedido en su viaje. Y Jesús les dice, todo lo que ustedes han escuchado y han visto, profetas y reyes hubiesen deseado haberlo visto en algún momento. Y dentro de esa audiencia que tenía ahí Jesús, aparte de los 72, quizás otros de sus discípulos o gente nueva que por primera vez estaba escuchándolo predicar, había un maestro de la ley. Dice la palabra de Dios que él se levanta y le lanza esta pregunta a Jesús: Maestro, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le contesta con una contrapregunta. Él no le dice directamente, quizás como en otros pasajes, no le cita una escritura en Deuteronomio, pero le dice, ¿qué dice la ley? Y el maestro de la ley cita Deuteronomio: ama al Señor con todo tu corazón, alma, fuerza y espíritu, y ama a tu prójimo. Y Jesús le dice, haz esto y vivirás. El maestro de la ley, queriendo justificarse, dice, pero ¿quién es mi prójimo? Mira, yo siendo el maestro de la ley, si Jesús enfrente de una multitud hubiera dicho, Napoleón, lo que acabas de contestar es correcto, conociendo mi corazón, yo me hubiese retirado. ¿Por qué? Porque Jesús me había hecho una pregunta y yo había contestado correctamente. Yo en ese momento hubiera dicho, gracias maestro, y me hubiera retirado, conociendo mi corazón, conociendo mi naturaleza. ¿Por qué? Porque yo quiero quedar bien delante de la gente. Pero Jesús quiso exponer el corazón de este maestro. Jesús quiso mostrarle a él que él quería justificarse. ¿Quién es mi prójimo?, volvió a preguntar el maestro de la ley. Esta no era la primera vez que Jesús era cuestionado o preguntado acerca de él. Si tú lees en Marcos 12, Marcos 12, versículo del 32 al 34, un escriba o maestro de la ley también le dice, maestro, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Y en ese momento Jesús le contesta él directamente, no le pide que le cite una escritura. Jesús le dice, ama al Señor con todo tu corazón, alma, fuerza y espíritu. Y el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. El maestro de la ley le contesta, muy bien maestro, con verdad has dicho que Él es uno y no hay otro más de Él. Que amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Viendo Jesús que él había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y después de eso, nadie se aventuraba a hacerle más preguntas. Qué increíble pasaje en el Evangelio de Marcos 12, donde este maestro le hace la misma pregunta, pero Jesús le contesta y le dice, no estás tan lejos del reino de Dios. Algo que me llamó la atención es que este mismo maestro entendió que el amar a Dios por sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo en el día a día, algo que no es fácil, amar a tu vecino que te bloquea la cochera, al vecino que te desvela teniendo ahí una fiesta, a tu compañero de trabajo que a lo mejor es un poquito irritable en su forma de ser. Pero dice Jesús, y reconoce el maestro de la ley, amar a nuestro Dios y amar a nuestro prójimo es mucho más importante que presentarnos con ofrendas y holocaustos. Para Dios es más importante el que tú y yo vivamos de esta manera. Súper, súper importante, hermano. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál corazón vamos a tener? Es la pregunta del día de hoy. Es donde vamos a partir para ahora leer la parábola del buen samaritano. ¿Vas a tener el corazón del maestro en Lucas, que quiso justificarse a sí mismo? ¿O vas a tener el corazón del maestro de la ley de Marcos, en Marcos capítulo 12, donde Jesús le dice, haz esto y vivirás? Y tu respuesta no está tan lejos del reino. Quiero que me acompañes ahora. Vamos a leer el pasaje de principio a fin. Después nuestros hermanos Marco y Armando nos van a explicar cada punto. Vamos a ver 3 tipos de corazones. El primer corazón es el del sacerdote que narra este pasaje. El segundo es el del levita y finalmente el del buen samaritano. Y mi oración es que cuando terminemos esta clase tú puedas tener el corazón del buen samaritano, que tu corazón pueda ser transformado. Acompáñame a Lucas, por favor, versículo 30 al 37. Vamos a leer ahora en la Nueva Traducción Viviente.
Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones y le quitaron la ropa y le pegaron y lo dejaron medio muerto a un costado del camino. Un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo, es decir, el levita, pasó y lo vio ahí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó, le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro, en otras versiones dice su propia cabalgadura, y lo llevó hasta el alojamiento, donde cuidó de él. Y al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos?, preguntó Jesús. El hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. Qué increíble manera de Jesús de ministrar, de discipular y de meter esa espada en el corazón, de usar la palabra de Dios para penetrar en lo más profundo. Qué increíble que él pudo encontrar el corazón de este maestro de la ley, pudo llevarlo, pudo revelar quién era él y pudo darle dirección específica. Haz esto, sé un prójimo para alguien más. Qué increíble. Es súper, súper importante, amigos, que todos tengamos el corazón del primer maestro, del maestro de Marcos 12, y no el de este pasaje. Importante o curioso que el maestro de la ley no mencionó que fue el samaritano, el de la historia, el que amó a su prójimo. Aún quería justificarse y le dijo: el que tuvo compasión con el que fue asaltado. Quiero darle la bienvenida ahora a nuestro hermano Marco García. Él va a desglosar de manera más profunda el corazón del sacerdote y el corazón del levita. Y finalmente, nuestro hermano Armando nos va a dar el corazón del samaritano. Quiero animarte a que sigas tomando notas y que podamos hacer todo esto para tener acceso a la vida eterna. Amén. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo es el corazón del hombre? El corazón del hombre es engañoso. Muchas veces llegamos aparentando una finalidad cuando en realidad es otra. Como comentaba Napo, este fariseo así venía, con una doble intención. No porque quisiera realmente conocer el camino a la salvación, a la vida eterna, porque él sabía qué es lo que debía hacer. Él conocía la ley de Dios, él conocía la palabra de Dios. Entonces no era ese su propósito era otro. Quería poner a prueba a Jesús. Camino de Jerusalén a Jericó, el primer personaje que se encuentra al herido fue un sacerdote. A eso fuimos llamados, a ser sacerdotes santos. Mira lo que dice primera de Pedro 2, 4, 5. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Fuimos llamados a ser sacerdotes. Cualquiera que se acerca a Dios, cualquiera que se acerca a Jesús, ese es su llamado, ser un sacerdote. Pero no un sacerdote como los que en tiempos de Jesús había, o lo que la ley decía, sino un sacerdote muy diferente. En esos tiempos el sacerdote, sus actividades eran, uno, ministrar el altar, en su doble aspecto de expiación y de intercesión. Asociada a la figura del sacerdote va implícita la idea de mediación. Es decir, era el nexo que existía
entre el pueblo y Dios. Si no había sacerdocio, no había unión o no había acercamiento a Dios. Entonces, no podía haber expiación de pecados y el pecado iba a continuar. Por eso Jesús vino al mundo. Otro era el ministerio de enseñanza. Ellos se encargaban de enseñar al pueblo la ley de Dios, la palabra de Dios. Y no únicamente eso, ellos también debían vivirla. O sea, porque un sacerdote no nada más era el que enseña o el que une al pueblo con Dios, sino era el que debía vivir, el que debía ser un ejemplo para su pueblo. Otro de los papeles del sacerdote era el de determinar los casos de pureza o de impureza que la ley marcaba. Muchos estudiosos piensan que por eso el sacerdote no quiso tocar o ayudar a este herido, por miedo a quedar impuro, porque la ley establecía que cuando un hombre tocaba el cuerpo de un muerto, quedaba impuro. Pero no era una impureza que iba a quedar para siempre, era una impureza que iba a durar hasta el atardecer según la ley. Después de esto podrían hacer ofrendas, sacrificios, y ellos ya se limpiaban de esa impureza. Pero aquí lo que Jesús pretende es mostrar el corazón del sacerdote. ¿Cómo es el corazón de él? ¿Cómo era el corazón de él? Entonces, a lo mejor tú puedes ser como este sacerdote, que pensamos que si ayudamos a otros, vamos a quedar impuros, que no podemos relacionarnos con otras personas porque no está a nuestro alcance o no está a nuestro nivel más bien. Y así muchas veces pensamos que no podemos ayudar a los demás, cuando en realidad nos llamamos discípulos, nos llamamos cristianos, debemos de ir y ayudar a los otros. Fuimos llamados a ser sacerdotes porque Cristo murió por nosotros. Mostrar que amamos, porque Jesús es lo que mostraba a este sacerdote, que debía amar, que él no amó, o sea, lo exponía porque él no había amado a este hombre. Porque debemos amar a nuestro prójimo como un verdadero sacerdote. Debemos amar a nuestro prójimo como un verdadero escogido de Dios. El segundo hombre que encuentra a este herido es un levita. ¿Y quién era un levita? Fue una tribu, la tribu de Leví, una de las 12 tribus de Israel, la cual fue escogida para que ayudara en las labores del templo. Ellos, junto con los sacerdotes, se encargaban de todo lo respecto al altar, respecto al templo. Entonces ellos tenían sus labores, ellos tenían determinadas sus actividades. O sea, el sacerdote era el que se encargaba de presentar las ofrendas y era el medio de intercesión. Y los levitas eran los que ayudaban a mover, a colocar, a hacer todas las actividades respecto a todo esto. Mira lo que dice 2 de Tesalonicenses 2:13. Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos mediante la obra santificadora del Espíritu y la fe que tienen en la verdad. A eso fuimos llamados, a eso fuimos escogidos. Fuimos escogidos por Dios. O sea, no fue una casualidad, no fue una coincidencia. Hoy que estamos aquí no es por casualidad, es porque Dios nos escogió para que hoy escucháramos este mensaje, para que hoy escucháramos esta clase. Y así fuimos escogidos por Él. Dice Colosenses 3:12, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. La tribu de Leví fue escogida, nosotros fuimos escogidos. O sea, no fue una casualidad, como te decía, no fue una coincidencia. Así como ellos tenían reglas, actividades, nosotros también, la palabra de Dios nos enseña qué debemos hacer, cómo debemos vivir, cómo debemos hacer las cosas. Los levitas fueron escogidos, nosotros fuimos escogidos. No podemos pasar por alto la palabra de Dios, no podemos pasar por alto las enseñanzas de Jesús. Si Jesús dice, ama a tu prójimo,
debemos de hacerlo. Esto me recuerda al discípulo de la iglesia de Beirut, a Paul Bartanian. En unos domingos anteriores nos pasaron un video de él. Él fue herido en la última explosión que ocurrió allá en Beirut. Y él fue herido, pero él no vio su condición de que estaba herido, sino él fue y ayudó a los demás. Fue y ayudó a las gentes hasta que alguien fue y le dijo, ¿sabes que tú necesitas ayuda? Entonces ya él aceptó ser ayudado. Pero mientras él servía, mientras él ayudaba. Y muchas veces debemos tener ese corazón, ¿sí? De servir, de dar, de si vemos necesidades, ofrecernos para ayudar. De si vemos a nuestro alrededor cuánta necesidad hay, poder estar al pendiente, poder estar y decir, yo voy, yo hago las cosas. Y sin embargo, nos llamamos cristianos y a veces estamos lejos de esa expectativa. Claro, debemos cuidar ser muy sabios y cuidar nuestra integridad física, nuestra salud mental, emocional, espiritual. O sea, no nada más vamos a actuar hacia lo loco, sino vamos a hacer las cosas bien, no haciendo diferencia entre clases sociales, no haciendo diferencia entre unos y otros. O sea, porque no nos llamó Jesús a eso. O sea, no ver, es que él no es de mi tribu o él no es alguien de mi raza, no lo voy a ayudar. No, sino hacer las cosas porque Dios así lo quiere. Porque Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestras intenciones. Debemos amar a nuestro prójimo como un verdadero escogido de Dios, como un verdadero sacerdote. O sea, actualmente hay muchos líderes religiosos que se aprovechan de su condición, ¿no? Y lucran con la fe de los demás o que esperan a ser servidos. Hoy nuestra iglesia nos enseña a que debemos ser diferentes, a que si yo quiero ser un líder, debo servir, debo dar, debo entregar mi vida, porque Jesús entregó su vida, porque Dios conoce nuestro corazón, debemos amar a nuestro prójimo. A continuación, nuestro hermano Armando dará conclusión a este mensaje. Gracias. Como vemos, mis hermanos, Napo ya nos compartió del contexto de la Escritura. Napo nos compartió de lo que estaba pasando con el maestro de la ley y con Jesús. Y Marco, como primer punto, nos toca al sacerdote. Las obligaciones de un sacerdote, el por qué no quiso detenerse para ayudar a este hombre. Y como segundo punto, nos habla de levita, el segundo personaje. El levita también no quiso ayudar a este hombre y se brincó del camino y se fue por el otro lado. Yo te quiero compartir como tercer punto del tercer personaje, el samaritano. Y acompáñame a las escrituras, por favor. Dice la Biblia ahí en Lucas 10:33, dice: entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida a este hombre. Si los gastos superan la cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Jesús quería darle una lección al maestro de la ley. Por eso, como tercer personaje, pone a un samaritano, una persona repugnante al pueblo judío, una persona despreciable para el pueblo judío. E incluso los judíos lo llamaban herejes, porque no compartían las mismas creencias religiosas. Creían en Dios, pero no estaban de acuerdo con el judaísmo. Pero algo muy importante que aparece en esta escritura es el camino de Jerusalén a Jericó, o de Jericó a Jerusalén. Este camino Jesús lo recorría varias veces, o lo recorrió varias veces, y lo conocía. Y este camino
era muy peligroso. Personas estudiadoras dicen que este camino se le conocía como una cueva de ladrones. Se le conocía como el sendero sangriento. Quizás por eso el sacerdote y el levita no se detuvieron a ayudar o auxiliar o a brindar los primeros auxilios a este hombre judío que estaba tirado. Mejor se dieron la vuelta y siguieron de paso. Tuvieron miedo a ser golpeados, a ser asaltados, a ser incluso asesinados. Pero aparece este hombre samaritano, con unas diferencias enormes con los judíos, pero con un corazón enorme. Se detuvo y se acerca a ver a la persona que estaba tirada. Lo ve lleno de sangre, golpeado. Incluso algunas versiones dicen que estaba desnudo. Este hombre se acerca y le brinda los primeros auxilios. Él sabía que era un camino peligroso. Él sabía que corría el riesgo de quedarse ahí, porque él constantemente o a menudo pasaba por este camino. No le importó dar los primeros auxilios a aquel judío. Ahora, ¿para cuánto te gusta que tardan los paramédicos en dar los primeros auxilios a una persona? 5, 10, 15, 20, 30 minutos o quizás hasta una hora. Pues eso tardó el samaritano para brindar los primeros auxilios a este hombre. La Biblia dice que le curó las heridas con aceite, que le curó las heridas con vino y después se las vendó y lo subió a su burro. Él no traía una ambulancia, lo cargó en su burro y se lo llevó a un alojamiento. No lo llevó a un hospital, no lo llevó a una clínica, no lo llevó a ningún centro médico, lo llevó a un alojamiento donde todavía lo cuidó por una noche. Estuvo con él velándolo, ver sus reacciones que tenía durante la noche y estuvo cuidándolo. Hasta la mañana siguiente le paga o le deja como garantía 2 monedas al encargado, al administrador, al que se encargaba de aquella posada o de aquel alojamiento. Y le deja 2 monedas. E incluso le promete pagarle si los cuidados o los gastos sobrepasan esa cantidad en la siguiente vuelta. Mis hermanos, este hombre tuvo compasión de ese judío. No le importó gastar su dinero, no le importó perder su tiempo, no le importó arriesgar su vida cuando le brindó los primeros auxilios. ¿Por qué? Porque sintió mucha compasión, porque tuvo mucha compasión de él al verlo en aquella situación. Amigo o hermano que estás escuchándome, que estás conectado en esta transmisión, nosotros como discípulos no tenemos que esperar a encontrar a una persona sangrando, a una persona sufriendo. Quizás tu vecino, quizás tu compañero de trabajo, quizás tu vecino o tu amigo está pasando por necesidades y necesita de tu ayuda, necesita de tu compasión. Yo te invito a que reflexiones y pienses si tienes alguna persona
que necesita de tu ayuda. Esta pandemia ha dejado muchas cosas malas. Esta pandemia ha dejado familias destrozadas. Esta pandemia ha dejado familias llorando por la pérdida de seres queridos. E incluso la iglesia ha sufrido los embates de esta pandemia. Por eso tenemos que ser compasivos con las personas y no esperar a que estén tiradas, no esperar a que estén sangrando para brindarles nuestra ayuda. Jesús, Él ha tenido tanta compasión por nosotros. Él es nuestro buen samaritano, porque llegó a nuestras vidas justo en el momento preciso. Cuando estábamos pasando por unas necesidades, cuando estábamos sufriendo, cuando estábamos viendo quizás problemas económicos, Él llegó a nuestras vidas. Él llegó y no nomás dio su tiempo, no nomás dio economía, también dio lo más importante, su vida. Él sí regaló su vida por ti y regaló su vida por mí. ¿Por qué tengo que tener compasión de las personas? Porque Dios ya tuvo compasión de mí y me sacó del camino peligroso en el que estaba tirado. Un camino lleno de muerte, un camino lleno de maldad. Y de ahí me sacó Dios, tuvo compasión de mí y de ahí me sacó. Y de ahí te sacó también a ti. ¿Por qué tengo que ser compasivo con las personas o con mi prójimo? Porque Dios ha tenido compasión por la humanidad. Amigo que hoy nos acompañas, si hoy estás pasando por una necesidad enorme, si hoy estás pasando por circunstancias adversas, si hoy estás viviendo el embate del COVID, el embate de la pandemia, recuerda que Jesús es nuestro buen samaritano y Él va a dar la vida o ya dio la vida por ti. Solo necesitas dejarte amar por Él. Solo necesitas que las personas se acerquen a brindarte esa ayuda. Jesús le dijo al maestro de la ley: si haces eso, vivirás. Haz esto y vivirás. Muchas gracias. Acompáñenme a orar. Mi Señor y mi Dios Padre, usted que está en el cielo, le damos las gracias. Gracias por darnos esa oportunidad de participar en este servicio, de participar al lado de Napo, al lado de Marco. Gracias por darnos ese privilegio, mi Dios, de estudiar tus escrituras, de poder entender el propósito y el plan que tienes con nosotros. Gracias por darnos esa lección el día de hoy. Jesús trataba el corazón del maestro de la ley en el ser compasivo. Hoy estás tratando nuestro corazón también para ser compasivo con las personas. Mi Dios amado, gracias por este tiempo y yo en Jesús le dejo mi oración en sus manos. Amén.